Jesucristo, el Señor Jesús tenía conocimiento del libro de Enoch. Él leyó las páginas del libro de Enoch que se escribieron antes de su venida. ¿Qué podemos decir de este libro, de este ya mitificado libro y de su relación con el cristianismo? ¿Cuáles son un libro cuya polémica ronda desde los movimientos New Age hasta la arqueología y la teología clásica cristiana? En este video vamos a reflexionar, profundizar un poco sobre lo que es el libro de Enoch y lo que representa para algunas doctrinas del cristianismo. El libro de Enoch en realidad es un compendio de textos cuyo referente más antiguo, según los eruditos, data del siglo II antes de Cristo, es decir, en la mitad del periodo intertestamentario comienza a redactarse este texto pseudoepígrafo. Esto significa que no lo escribió propiamente Enoch. Algunos autores consideran que pudo haberse preservado y transmitido transgeneracionalmente a través de los linajes familiares de Enoch, quien fue bisabuelo de Noé, pero propiamente el texto data del siglo II antes de Cristo y las partes más recientes corresponden al siglo I después de Cristo. El periodo intertestamentario, también identificado o nombrado como el silencio de Dios, es ese lapso de 4 siglos que se puede localizar en la historia del judaísmo entre el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas y las escrituras griegas cristianas, entre el libro de Malaquía, el judaísmo, y el primer texto de los evangelios, que es el Evangelio de Mateo. Ahora bien, el compendio de textos que se llaman el libro de Enoch hacen referencia a uno de los 2 personajes llamados Enoch que aparecen en el libro de Génesis. Hay que recordar que en el libro de Génesis aparece un Enoch que es descendiente de Caín, hijo directo de Caín. Hay otro Enoch que es papá de Matusalén, bisabuelo de Noé. El libro de Enoch se refiere a este segundo Enoch, al padre de Matusalén, bisabuelo de Noé. Vamos a analizar más adelante de qué habla el libro de Enoch y por qué en algunas tradiciones cristianas, algunas doctrinas cristianas rechazan el libro de Enoch como parte del corpus del canon bíblico. Antes vamos a ver cómo se compone propiamente este texto de Enoch. ¿Cómo se compone? Es un texto breve, tiene 184 páginas. Esta edición que descargué de forma gratuita de una dependencia gubernamental, una Secretaría de Cultura de un estado mexicano, y no suelo leer textos en línea. Me aventuré en esta ocasión por la brevedad del mismo y realmente la composición del libro de Enoch es la siguiente. Comienza con el libro de los justos, en donde hace referencia a las categorías básicas del bien y del mal, de la justicia y de la inequidad, categorías que forman parte de la cosmovisión judio-cristiana y que hace reverberación. El siguiente libro, que inicia en el capítulo 6, es el de los vigilantes o caída de los ángeles, popularmente así conocidos. El nombre del capítulo como tal es la caída de los ángeles, la desmoralización de la humanidad, la intercesión de los ángeles en nombre de la humanidad, las condenaciones pronunciadas por Dios sobre los ángeles, el reino mesiánico, un fragmento de Noé. Para algunos eruditos del judaísmo como Leo Baag o John Collins, este texto permite tener una mirada más profunda al pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 1, que hace referencia a aquel momento en que los hijos del Dios verdadero bajan y desobedeciendo a Jehová se mezclan con las hijas de los hombres que veían ellos que eran bellas y entonces tuvieron descendencia llamada Nefilim. Es un texto que profundiza sobre este pasaje. Ahora bien, debo enfatizar y reiterar que el libro de Enoch es un texto apócrifo. Vamos más adelante ya al hacer el recorrido por el libro, cuáles son las implicaciones de que sea un texto apócrifo, el por qué no
forma parte del compendio en Occidente del canon bíblico. ¿Cuáles son las implicaciones para los cristianos de leer este texto y cómo deberíamos de abordar su lectura? Pero bueno, por lo pronto se pueden agrupar en un solo campo semántico la visión onírica de Enoc y los viajes que hace con los 7 arcángeles, en donde llega más allá del firmamento. Hay, por cierto, un intertítulo llamado así, Los viajes de Enoc por la tierra y el Seol. Me gustaría sobre este campo semántico leer algo del capítulo 22, versículo 4 y 6, en donde Enoc ve un árbol que le llama bastante la atención y entonces Rafael, el ángel que le acompañaba en ese viaje, le respondió que se trataba del árbol de la sabiduría, del cual su padre anciano en años y su anciana madre, que fueron antes de él, comieron y aprendieron sabiduría y sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos y fueron echados del jardín, obviamente del jardín del Edén, haciendo referencia a Adán y Eva. El libro de las parábolas tiene un tono definitivamente más apocalíptico. Algunos estudiosos mencionan que en realidad el libro de Enoc es un texto apocalíptico. No solamente habla del fin de los tiempos, de la condenación para los malvados y los injustos, pero sí tiene un profundo contenido con esta tónica más de índole simbólica, en donde habla de las bienaventuranzas para los santos y los justos y los escogidos. Y ahí es en donde inicia a hablar de el elegido, de la cabeza de los días y de el Hijo del Hombre. Vamos a leer solamente un versículo en donde hace referencia a este Hijo del Hombre. Dice, y le pregunté al ángel que iba conmigo y me mostró todas las cosas ocultas acerca de aquel Hijo del Hombre que era y de dónde era y por qué se fue con la cabeza de los días. Vamos a hablar más adelante sobre lo que simboliza el Hijo del Hombre en la cosmovisión del marco contextual en que se escribió el libro de Enoc, este libro de los secretos astronómicos, que habla de una manera bastante puntual sobre el movimiento, el orden de los astros, del sol, de la luna, de las compuertas de los cielos. Y hay otros pasajes en donde se hace una recapitulación desde el diluvio hasta pues, la construcción del segundo templo y el tercer periodo que va desde Alejandro Magno hasta la dominación greco-siria. Es interesante que la parte correspondiente a estos textos lo hace a través de las alegorías de animales, en donde simbólicamente son representadas las poblaciones en cuestión, las personas en cuestión, como ovejas, como toros, como vacas. Lo que algunos llaman como la epístola de Enoc tiene que ver con enseñanzas morales y éticas. Llegados a este punto, debemos preguntarnos si hay algunos fragmentos del libro de Enoc que hacen reverberación, eco en los evangelios, es decir, que los escritores inspirados por Dios de los evangelios hayan tomado algunos fragmentos del libro de Enoc como fuente de inspiración. En este sentido, hay dos grandes visiones sobre este tema. Una tiene que ver con el reconocimiento de que el libro de Enoc, al ser redactado por judíos de la época, definitivamente hizo resonancia en los textos bíblicos posteriores. La otra tiene que ver con el hecho de que el libro de Enoc es un reflejo de su época, de su tiempo, del sistema de ideas, como diría el antropólogo y lingüista Magan Genot, que estaban circulando en ese momento. Como diría Ortega y Gasset, era el tema de su tiempo. Hablar del Hijo del Hombre, por ejemplo, no era un tópico exclusivo del libro de Enoc. Si acudimos al libro de Daniel, algunos de los textos de los que varios eruditos afirman que hay influencia del libro de Enoc en los evangelios o de manera general en el Nuevo Testamento son, por ejemplo, Enoc 5:7, en donde dice que
para los elegidos habrá luz, gozo y paz, y heredarán la tierra. Algunas personas lo relacionan con las bienaventuranzas del Sermón del Monte, Enoc 94:8, que habla de los ricos que confían en sus riquezas y del que algunos sostienen hay cierta reverberación, resonancia en el texto de Lucas 6:24, Enoc 108:12, del que algunos identifican cierta relación profética con el texto de Mateo 19:28, que habla de la gobernación del Señor Jesucristo. Enoc 22:9 y 11, del que algunos ven cierta relación con el texto de Lucas 16:26, a mi parecer una relación un tanto débil. Otra relación que a mi parecer también es un tanto débil y que se explica bastante bien por el sistema de ideas de su tiempo y de las nociones del judio-cristianismo, tiene que ver con Enoc 108:11, del que algunos encuentran en relación con Juan 12:36. Pero sin duda alguna el texto que más llama la atención es el de Judas 1:14, del que pues algunos identifican, y realmente sí la hay, cierta relación con el texto de Enoc 1:9. Dice la escritura: sí, también profetizó respecto de ellos Enoc, el séptimo en línea desde Adán, cuando dijo: miren, Jehová vino con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. ¿Sí? Y aquí vemos el texto de Enoc, que dice: y aquí él viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para destruir a todos los impíos y para convencer a toda carne de todas las obras de su impiedad que impíamente han hecho y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho contra él. Pero entonces, ¿por qué el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico? No de todos. Es cierto que la Iglesia Ortodoxa Etíope integra parte del libro de Enoc, la primera parte, en su escritura bíblica. Y hay que tomar en cuenta que la conformación del canon bíblico que nosotros tenemos en nuestros hogares, que está en las distintas iglesias de las diversas denominaciones cristianas, fue un proceso histórico bastante complejo. Creo que hay una explicación que tiene que ver con el arrianismo. Hay que recordar que cuando se da el concilio de Nicea había dos grandes posturas en torno a el Señor Jesucristo. Una tenía que ver con la deidad de Cristo Jesús, que fue la postura que ganó, por así decirlo, y que influyó definitivamente en la conformación del canon bíblico. La otra postura era la de Arrio, el arrianismo, en donde se sostenía que la figura de Cristo Jesús era una creación de Dios, es decir, Cristo es un ser creado por Dios, no es igual a Dios. Y si nosotros leemos el libro de Enoc, nos damos cuenta de que para los judíos que hicieron la redacción de este texto, Cristo, lo que nosotros entendemos como Cristo, y si es que hay relación con el Hijo del Hombre que se menciona en el libro de Enoc, y que hace referencia definitivamente al texto de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, pues este Hijo del Hombre no es igual a Dios, es una creación de Dios, es una visión teológica que no obtuvo el quórum suficiente, por decirlo en esos términos legislativos, para que el canon bíblico pudiera integrar el libro de Enoc. También hay una cuestión que tiene que ver con el hecho de dónde viene el libro de Enoc, el origen apostólico, que definitivamente no lo tiene, su carácter universal, que es tomado en cuenta para la integración de los textos que conforman la Biblia, y pues tampoco tiene este consenso. Pero creo que lo más importante tiene que ver con la consonancia a las doctrinas teológicas, que son ya preceptos de la cosmovisión cristiana.
¿Cómo debemos los cristianos leer el libro de Enoc? Creo que forma parte del entendimiento de la cosmovisión general del judio-cristianismo. Es un libro interesante, no es un texto que pudiera suplir la escritura bíblica, la profundidad de las normas morales reflejadas en los evangelios y en los textos posteriores al Señor Jesucristo no aparecen ni en calidad estilística. Perdón, va pasando una motocicleta. También es cierto que hay cierta mística en torno al libro de Enoc, sobre todo tras la aparición de los rollos del Mar Muerto, los textos de Qumran. Sin embargo, el libro de Enoc que circula en las librerías tiene otros textos integrados que no aparecieron en esos rollos, que son posteriores. El libro de Enoc para los cristianos debería tratarse como un texto, repito, que nos permite profundizar sobre el contexto histórico de ese periodo intertestamentario, del sistema de ideas, como lo diría el lingüista Magan Genot, del tema o los tópicos de ese tiempo, y algunos lo quieren ver como un telón de fondo de los evangelios. Pudiera tener algunos datos que nos permiten tener un contexto más profundo si lo vemos como un libro histórico. Creo que una recomendación importante si quieren profundizar en el libro de Enoc es que antes lean la Biblia que nosotros tenemos como un libro sagrado, que profundicen en ella, que tengan una hermenéutica bíblica firme y que esto les permita tener un marco de referencia bastante sólido para profundizar en este texto. Y bueno, eso les quería transmitir en este video. Espero que esta información les haya sido de su interés. Gracias por sus comentarios. Estoy abierto a ellos y que pues dialoguemos sobre este libro tan interesante. Estamos en contacto y hasta la próxima.